Imaginemos por un segundo una situación bastante extrema. Digamos que a alguien la suerte le sonríe de una manera absurda. Compra un boleto y se gana una lotería monumental. Cientos de millones. Uf, el sueño de cualquiera, ¿no? Claro, el sueño. Pero a la mañana siguiente, el Estado toca la puerta y por pura ley se lleva exactamente la mitad de todo lo que esa persona ganó. Directo a las arcas del gobierno. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para algunos, eso es la definición misma de justicia social. O sea, el sistema funcionando para redistribuir la riqueza. Ajá. Pero para otros, es básicamente un robo a mano armada legalizado. Hoy nuestro oyente, a quien conocemos como el aprendiz, nos ha planteado un desafío fascinante. Quiere que descubramos cuál de estas posturas tiene razón. O bueno, más bien, entender los cimientos sobre los que se construyen estas ideas, porque vaya que tienen historia. Tal cual. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es explorar una de las preguntas más antiguas y complejas de la civilización. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Y qué hace que un sistema sea realmente justo? Y para responder esa pregunta enorme, tenemos una selección de documentos que es francamente espectacular hoy. Porque, a ver, no podemos entender el presente sin mirar al pasado. Sí, tenemos que ir a la raíz. Exacto. Tenemos en la mesa tratados de filosofía política pura de los años 70 y nos vamos a enfocar en dos gigantes, que son John Rawls y Robert Nozick. Dos pesos pesados, totalmente. Sí, pero como la filosofía sin aplicación se queda en el aire, también vamos a analizar manuales operativos muy actuales de la Comisión Europea y de la OCDE. Sobre esto de la gestión del riesgo de cumplimiento, ¿no? Sí, el CRM en la era digital. Y para rematar todo este combo, nos vamos a adentrar en textos económicos sobre algo que me fascina, que es la incertidumbre de Knight, que es, digamos, lo que ocurre cuando el caos simplemente rompe todas las reglas del juego. Es un contraste brutal. O sea, vamos a conectar debates éticos abstractos, de esos que se daban en aulas universitarias hace medio siglo, con algoritmos predictivos masivos que los gobiernos usan en este mismo segundo. Literalmente ahora mismo, rastreando el comportamiento financiero global. Y el objetivo para el aprendiz es que, bueno, al terminar este análisis, la forma de entender la economía, los riesgos y el simple acto de pagar un impuesto le cambie por completo. Todo está conectado. Todo. Pero antes de hablar de bases de datos y recaudación digital, tenemos que detenernos en el por qué. O sea, ¿con qué derecho un gobierno toma una parte de la riqueza generada? Y aquí es donde entran Rawls y Nozick. Así es. Y quiero hacer una pausa aquí para dejar algo súper claro para quienes nos escuchan. Nosotros vamos a exponer estas dos posturas de manera absolutamente neutral. Sí, fundamental aclarar eso, 100% neutrales. No estamos aquí para tomar partido por nadie, sino para desglosar los textos originales. Porque, nos guste o no, de ellos nace todo lo que los gobiernos hacen hoy. Y esa neutralidad es vital porque Rawls y Nozick representan como dos polos magnéticos. Siguen atrayendo o repeliendo cada política fiscal en el mundo moderno. Si te parece, empecemos por John Rawls. Venga, vamos con Rawls. Bueno, en 1971, él publica su obra magna que es Teoría de la Justicia. Rawls aborda la sociedad como un gran sistema cooperativo. Y se hace una pregunta muy básica, pero muy profunda. ¿Cómo diseñaríamos las leyes y las reglas económicas de nuestra sociedad si fuéramos verdaderamente imparciales? Esa es la pregunta del millón. Ajá. Y para resolverlo, diseña un experimento mental que es brillante. Él lo llama el velo de la ignorancia. Ok, vamos a desempacar esto, porque ese concepto es una genialidad absoluta. Adelante. Rawls esencialmente dice: imaginemos a un grupo de personas en una sala de conferencias, y tienen la monumental tarea de redactar la Constitución y el sistema de impuestos de una sociedad que está a punto de nacer. Una hoja en blanco. Exacto, una hoja en blanco. Pero hay una trampa. Todos en esa sala tienen un velo sobre sus mentes. Es como una amnesia temporal selectiva. O sea, no saben si cuando salgan de esa sala y entren a la nueva sociedad, van a nacer en una familia multimillonaria o en la pobreza extrema. No tienen idea de su posición social. Nada. No saben si van a tener una salud de hierro o una discapacidad severa. Tampoco conocen su nivel de inteligencia, su talento natural, ni siquiera su género o raza. Y al despojar a los diseñadores de todas estas ventajas personales, lo que Rawls asegura es una objetividad perfecta. Claro, porque tienen miedo.
¿no? Exacto, piénsalo. Si no tienes idea de dónde vas a aterrizar en esta especie de lotería de la vida, pues no vas a crear reglas que aplasten a los menos afortunados. Porque ese menos afortunado podría ser tú. Tal cual. Vas a querer asegurarte de que el peor escenario posible sea como mínimo digno y tolerable para cualquiera. Y de este experimento mental, Rawls deriva su conocidísimo principio de la diferencia. Que, si revisamos bien los textos, dicta que las desigualdades sociales y económicas solo son moralmente aceptables, ojo aquí, solo si funcionan para el mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad. Así es. Y aquí está el núcleo duro de su argumento sobre los impuestos. Rawls sostiene que nuestros talentos naturales, nuestra inteligencia o incluso nacer en una familia privilegiada son factores moralmente arbitrarios. O sea, pura suerte. Pura suerte. Nadie, digamos, hizo méritos antes de nacer para heredar una empresa gigante o para tener un coeficiente intelectual altísimo. Dime. ¡Wow! Es un punto fuertísimo. Lo es. Por lo tanto, él dice que los beneficios económicos masivos que alguien extrae de esa lotería genética o social no son exclusivamente suyos por un derecho divino. Ya. Y ahí es donde entran los impuestos progresivos. Exactamente. Para Rawls, un sistema de impuestos progresivos o un impuesto al consumo proporcional, que él también consideraba muy válido, no es un castigo al éxito. Es una herramienta moral absolutamente necesaria para corregir estas ventajas arbitrarias y garantizar un piso básico. A ver, déjame proponer una analogía para aterrizar esto un poco más. La visión de Rawls es como sentarse a escribir las reglas de un juego de mesa antes de saber a quién le va a tocar ser el banquero y quién va a empezar sin propiedades en el tablero. Me gusta esa analogía. Claro, porque lógicamente vas a querer reglas que eviten que el jugador más débil sea eliminado en el primer turno de forma humillante. Tiene mucho sentido empático, digamos. Lo tiene, suena muy lógico. Pero, y aquí viene el giro, justo 3 años después, en 1974, llega Robert Nozick con su libro Anarquía, Estado y Utopía. Y básicamente le lanza un torpedo directo a la línea de flotación de la teoría de Rawls. Y es un torpedo filosófico devastador, la verdad. ¿Sí? Nozick introduce lo que él llama la teoría del título válido, o la teoría del derecho de propiedad. Y lo fascinante aquí es que su enfoque no mira la foto final de la distribución de la riqueza, sino la historia de cómo se llegó ahí. El proceso, no el resultado. Exacto. Él argumenta lo siguiente. No puedes mirar una foto de cómo está distribuida la plata hoy y decir, oh, esto es desigual, por lo tanto es injusto. Tienes que mirar la película completa. Ajá. Si adquiriste algo de forma justa, sin robar, sin defraudar a nadie, o si alguien te lo transfirió en un intercambio completamente libre y voluntario, entonces es legítimamente tuyo. Y punto. Fin de la discusión para él. Si ganaste tus fichas vendiendo limonada de forma honesta, nadie tiene derecho a quitártelas. Exacto. Y es súper interesante porque cuando Nozick habla de impuestos en nuestras fuentes, bueno, no se guarda nada. Hay una línea lapidaria donde argumenta que los impuestos sobre las ganancias del trabajo son, a nivel moral, equivalentes al trabajo forzado. Suena extremo, pero su lógica es muy consistente. Sí, la lógica es, digamos que el Estado te cobra el 30% de tu salario. Para Nozick, eso significa que estás trabajando el 30% de tu tiempo, no para mantener a tu familia o cumplir tus sueños, sino para financiar los fines que el Estado decida. Sin tu consentimiento directo. Exacto. Para él, eso es violar la premisa básica de que cada individuo es dueño absoluto de sí mismo y de su tiempo. Y para que este concepto se entienda de forma más visceral, Nozick plantea un ejemplo clásico que, de hecho, está muy detallado en nuestras notas. Es el caso de Wilt Chamberlain, que era una superestrella del básquetbol de esa época. Un ídolo total. Sí, pero para actualizarlo un poco a nuestra era, imaginemos a un creador de contenido de tecnología moderno, alguien que millones de personas adoran ver en Internet. Ok. Supongamos que comenzamos en una sociedad donde la riqueza está distribuida exactamente como Rawls querría. Todos tienen exactamente lo mismo. Una sociedad perfectamente igualitaria. Ok, partimos de la equidad total. Ajá. Y ahora, este creador firma un acuerdo donde por cada persona que decida suscribirse a su canal para ver videos exclusivos, él va a recibir directamente $1.
Ujú. El contenido es tan bueno que millones de personas por voluntad propia deciden pagar ese dólar. O sea, nadie los está obligando. No hay coerción, es una transacción libre. Totalmente libre. Y de repente, al final del año, nos encontramos con que este creador de contenido tiene millones de dólares, mientras que los demás tienen $1 menos. La sociedad ya no es igualitaria, hay una enorme desigualdad. Claro, se rompió el equilibrio raulsiano. Y ahí es donde Nozick lanza su pregunta trampa. Él dice, ¿es injusta esta nueva distribución? ¿A quién se le hizo un daño real? A nadie en teoría. Los suscriptores entregaron su dólar voluntariamente porque valoraban el entretenimiento. El creador hizo el trabajo que prometió. Entonces Nozick argumenta que confiscar esa nueva riqueza mediante impuestos altos para volver a igualar a la sociedad sería castigar transacciones que fueron libres. Sería una intromisión constante en la libertad de las personas para elegir qué hacer con sus propios recursos, ¿no? Exactamente. Es la defensa absoluta de la propiedad. Ok, entonces tenemos esta tensión constante. Por un lado a Rawls, defendiendo la equidad como base de la civilización, y por el otro a Nozick, defendiendo la propiedad como el pilar de la libertad individual. Pero, a ver, si dejamos los libros de filosofía y volvemos a la realidad material, A lo que duele en el bolsillo. No hace nada de gracia ver cómo su cuenta bancaria disminuye por los impuestos. Nadie celebra pagar impuestos. Nadie. Así que la pregunta clave es, ¿cómo logran los gobiernos modernos aplicar estas reglas fiscales masivas en un mundo donde el dinero se mueve, no sé, digitalmente en milisegundos? Y esa es la transición perfecta hacia los documentos que tenemos de la Comisión Europea y la OCDE, porque aquí entramos en el terreno de lo que ellos llaman la Administración Tributaria 3.0. Suena a ciencia ficción. Casi lo es. Y viene con un marco de trabajo esencial que es la gestión del riesgo de cumplimiento, o CRM por sus siglas en inglés. Y te digo, el cambio de paradigma que describen estos manuales es sísmico. ¿por qué? ¿Cómo lo hacían antes? Bueno, durante décadas, las administraciones tributarias operaban mirando por el espejo retrovisor. Eran totalmente reactivas. Esperaban a que tú enviaras tu declaración de impuestos y, meses después, si un inspector notaba algo raro en el papel, pues te abrían una auditoría. Pero a ver, matemáticamente eso hoy en día ya es imposible. No hay suficientes auditores en el planeta para revisar el volumen de transacciones digitales que existen. No, para nada. Tienes el comercio electrónico, las criptomonedas. Así que, si no pueden revisarlo todo después de que pasa, ¿qué hacen? ¿Tiran los dados y auditan al azar a la gente? No, no pueden dejarlo al azar. Lo que hacen es cambiar la estrategia a un modelo proactivo. Buscan lo que en inglés llaman seamless taxation, que se traduce como una tributación sin fricciones. ¿Ok? ¿Y eso cómo funciona? La meta es incrustar el cumplimiento fiscal directamente en el software que usan las empresas y los ciudadanos todos los días, de modo que cometer una infracción o intentar una evasión sea técnicamente difícil desde el diseño mismo. Ah, ya entiendo. Desde el origen de la transacción. Exacto. Y para decidir a quién investigar realmente, utilizan el modelado de comportamiento a través de este CRM que mencionamos. La ecuación fundamental en todos estos documentos es bastante clara. Riesgo fiscal es igual a la probabilidad del incumplimiento multiplicada por la consecuencia económica de ese incumplimiento. Riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Y para que el aprendiz entienda bien cómo se ve esto en la práctica, nuestras fuentes destacan un ejemplo súper específico, que es el modelo del Servicio de Impuestos Internos de Chile, el SII. Es un caso de estudio fascinante. Sí. Ellos no auditan a ciegas. Lo que hicieron fue crear una matriz de 5 por 5. Es una cuadrícula enorme para clasificar a millones de contribuyentes. En el eje vertical, miden la probabilidad de que hagas trampa, desde rara hasta casi segura. Ajá. Y en el eje horizontal, miden la consecuencia, o sea, el impacto en las arcas del Estado si efectivamente evades. Y va desde un impacto insignificante hasta uno catastrófico. Entonces, al cruzar esos datos, ¡pum!, te clavan como una chincheta en un cuadrante específico de la matriz. Y tu posición en esa matriz define absolutamente tu destino frente al Estado. Pero, ¿cómo calculan esa probabilidad en primer lugar? Utilizan rastros digitales. Analizan la facturación electrónica en tiempo real. Cruzan datos con todo el sistema bancario, revisan información financiera internacional que de hecho les llega automáticamente de otros países. Tienen ojos en todos lados.
Y a ti, en ese cuadrante, el Estado te va a tratar con guantes de seda. Te van a ofrecer declaraciones prelenadas, devoluciones rápidas, asistencia en línea amable. La vida fácil, digamos. Sí, la tributación sin fricción. Pero, si los algoritmos detectan una probabilidad casi segura de evasión y además mueves millones de dólares, Caes en el cuadrante severo. caes en el severo. Y ahí es donde el Estado despliega todo, pero todo su arsenal punitivo. Auditorías forenses, bloqueos de cuentas, investigaciones profundas. A ver, espera. Quiero hacer una pausa y presionar un poco sobre esto. Dime, Suena extremadamente eficiente, sí, pero también siento que tiene un lado oscuro bastante fuerte. Si el algoritmo que te ubica en esa matriz se alimenta de datos históricos, ¿no estamos corriendo el riesgo de perpetuar sesgos enormes? ¿a qué te refieres exactamente? Digamos que, históricamente, por falta de recursos o de tecnología, el Estado siempre ha auditado más a los dueños de pequeños restaurantes o a las pymes, en lugar de a las grandes corporaciones transnacionales que tienen ejércitos de abogados caros. Claro, Entonces, el algoritmo va a aprender ese patrón del pasado. Va a asumir que los pequeños restaurantes son altamente probables de evadir y los va a seguir persiguiendo desproporcionadamente. No están condenando a la gente basándose en perfiles estadísticos súper opacos, o sea, culpables hasta que el algoritmo diga lo contrario. es una crítica analítica brillante. Y de hecho, es uno de los debates más intensos dentro de la implementación actual del CRM. Me imagino. Las autoridades tributarias argumentan que no hacen esto para emitir un juicio moral automatizado. Lo hacen porque lidian con la escasez. O sea, es pura optimización de recursos limitados. Usar la energía donde creen que hay más fuego. Exacto. Intentan aplicar la proporcionalidad para no asfixiar al ciudadano común que a lo mejor comete un error honesto en su declaración. Sin embargo, ellos mismos reconocen que el sesgo de los datos históricos existe. Es inevitable. Es inevitable. Y ahí es donde la dependencia ciega en estas matrices revela una vulnerabilidad mucho más profunda y peligrosa para el sistema. Estos modelos de 5x5, por más majestuosos que parezcan en papel, solo funcionan si el futuro se parece al pasado. Uf, y el futuro rara vez hace eso. Casi nunca. Lo que nos lleva directo al punto de quiebre de nuestro análisis. Aquí es donde se pone realmente interesante. Toda esa arquitectura matemática perfecta asume que el mundo es predecible. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre algo que rompe la historia por la mitad? El caos puro. Exacto. Y aquí es donde la pila de documentos nos introduce un concepto económico que de verdad es fascinante. La incertidumbre de Knight. Esto viene de Frank Knight, un economista de la década de 1920. Un pionero en el tema del riesgo. Totalmente. Él notó una confusión muy generalizada sobre cómo entendemos el peligro, y separó tajantemente el concepto de riesgo del concepto de incertidumbre. Y te digo, es una separación que la mayoría de los planificadores financieros olvidan a su propio riesgo, valga la redundancia. ¿Sí? Frank Knight explicó que el riesgo es una situación donde, aunque no sabes el resultado final exacto, sí conoces todas las variables y las probabilidades matemáticas. O sea, tienes un historial confiable detrás. Pensemos, por ejemplo, en una compañía de seguros de automóviles. Ellos no saben si tú, específicamente, vas a chocar mañana al ir al trabajo. Ojalá que no. Ojalá que no, exacto. Pero tienen millones de datos históricos que les dicen que, estadísticamente, un porcentaje exacto de conductores de tu misma edad y en tu misma ciudad sí tendrá un accidente. Claro. Entonces pueden calcular matemáticamente ese riesgo y ponerle un precio a tu póliza. Es predecible a nivel macro. Es como jugar a la ruleta en un casino regulado. A ver, no sabes si va a salir el número rojo o negro en la siguiente tirada. Ese resultado es desconocido, Ajá. pero la estructura del juego es totalmente conocida. Sabes cuántos números hay en la rueda, sabes la física de la bola, conoces tus probabilidades exactas de ganar o perder. O sea, puedes modelarlo. Ese es el riesgo de Knight, sí. Pero la incertidumbre verdadera, lo que llamamos incertidumbre de Knight, es algo completamente diferente. Es como si te dejaran caer en un planeta alienígena en otra galaxia y te pidieran apostar sobre si mañana va a llover agua o ácido sulfúrico. ¡Wow! Es que no tienes idea de nada. No tienes datos históricos, no conoces la atmósfera, no hay ninguna base matemática para crear una probabilidad. Es el caos absoluto y genuino. ¡Qué buena analogía!
Y este caos, esta incertidumbre de Knight, es el peor enemigo de la Administración Tributaria 3.0 de la que hablábamos. Las instituciones y las corporaciones globales construyeron sus imperios asumiendo que vivían en un mundo de riesgo controlable, como en el casino. Pero luego miras la historia reciente Y todo se cae a pedazos. Mira una pandemia global que paraliza la cadena de suministro mundial en cuestión de semanas. O la explosión repentina de las finanzas descentralizadas y las criptomonedas, donde de pronto el dinero fluye totalmente fuera del sistema bancario tradicional. o los modelos de negocios completamente nuevos impulsados por inteligencias artificiales generativas. O sea, ¿qué datos históricos tiene el algoritmo del gobierno de Chile en su matriz 5x5 sobre cómo una IA maneja sus activos digitales? Absolutamente ninguno. Cero. Cero. Y estos eventos generan incertidumbre de Knight pura. Las reglas antiguas ya no aplican y no hay datos pasados para entrenar a los nuevos modelos predictivos. Pero entonces, si la matriz colapsa, si no puedes modelar el futuro, y las probabilidades matemáticas dejan de existir, a ver, todo el sistema de recaudación y gobernanza global debería desmoronarse. Debería haber un pánico terrible. Y lo hay. Si conectamos esto con el panorama general, los documentos del MIT y los análisis que revisamos describen exactamente esto. ¿Qué hacen las instituciones cuando se enfrentan a esta incertidumbre verdadera? Caen presos del pánico sistémico. Cuando no puedes calcular la probabilidad de un desastre, la psicología institucional a menudo recurre a lo que en economía se llama la regla Maximin, que significa maximizar el mínimo. Maximizar el mínimo, o sea, prepararse para lo peor. Exacto. Toman decisiones diseñadas exclusivamente para evitar el peor escenario concebible, cueste lo que cueste. Y esto provoca un fenómeno de parálisis masiva. Se congelan. Sí, hay un vuelo hacia la calidad donde los inversores sacan su dinero de cualquier innovación tecnológica y lo esconden en bonos del Tesoro seguros. Las empresas detienen sus planes de expansión, los bancos cierran los grifos del crédito y, bueno, la economía se congela. Claro, porque tratar de usar herramientas de riesgo estándar como las matrices para gestionar la incertidumbre de Knight es como, no sé, intentar medir la temperatura de una habitación usando una regla de centímetros. Tal cual, no es la herramienta adecuada. Por eso los textos insisten en que las instituciones deben abandonar la fe ciega en esas predicciones estáticas y pasar a estrategias operativas de cobertura. Tienen que volverse ágiles, flexibles. Y esto, fíjate, nos empuja hacia el clímax de la misión del aprendiz, hoy. A ver, Si el mundo está sumergido en esta incertidumbre de Knight tecnológica y económica constante, y los gobiernos ya no pueden simplemente predecir y auditar la evasión usando modelos del pasado, ¿cómo logran mantener el sistema funcionando? es el gran reto. Sí. ¿Cómo se aseguran de recaudar lo necesario para sostener las ideas de equidad que proponía Rawls sin aplastar las libertades que defendía Nozick en medio de todo este caos? Y aquí es donde la respuesta que está liderando la OCDE hoy da un giro totalmente contraintuitivo. ¿Así? Sí. La solución, dicen, no es fiscalizar más agresivamente o construir un panóptico digital que te vigile 24/7. Entonces, La solución frente a lo inmanejable es delegar. Las administraciones fiscales están optando por cambiar el paradigma. Pasan de la persecución policíaca a una colaboración estructurada. espera. Delegar. Pero no me digas que el Estado simplemente le envía una carta amable a las corporaciones multinacionales diciendo, oigan, por favor, pórtense bien y prometan que pagaron lo correcto. ¿Cómo se ve esto en la práctica real? No, claro que no es un acto de fe ciega. Lo que están implementando son los llamados marcos de control tributario, o TCF. Estos marcos se apoyan en arquitecturas de gestión súper robustas, como el modelo costo de riesgo empresarial. Ok, suena técnico. Tradúcemelo. En la práctica, el Estado le dice a la corporación, mira, yo no tengo la capacidad técnica ni humana de auditar los terabytes de microtransacciones que tú generas cada segundo. Así que tú vas a construir una maquinaria interna de cumplimiento ético y me vas a dar acceso a ella. Ah, los obligan a vigilarse a sí mismos, pero con la puerta abierta. Exacto. Esto implica integrar a la autoridad fiscal mediante APIs directamente en los sistemas contables de la empresa. Todo en tiempo real. Todo. Significa que las corporaciones tienen que contratar auditorías algorítmicas de terceros, independientes, que certifiquen continuamente que sus sistemas
no están diseñados para evadir impuestos ocultamente. Y si la corporación abre sus libros en tiempo real y demuestra una gobernanza impecable, el Estado le otorga el estatus de confianza justificada. Esto plantea una pregunta importante entonces. Ya entiendo. ¿Significa esto que el futuro no es una persecución tipo el gato y el ratón, sino una especie de pacto de transparencia mutua impulsado por el miedo al caos económico? Tal cual. Es un pacto de no agresión. El Estado deja de asediar a la empresa con auditorías hostiles que paralizan el negocio y, a cambio, la empresa gasta sus propios recursos internos en demostrar proactivamente que está operando de manera legal y transparente. Es fascinante cómo, para evitar el colapso frente a esta incertidumbre alienígena de Knight, la única salida lógica es construir este puente de colaboración. Y ojo, este modelo usa la tecnología de forma distinta. No para cazar cada centavo perdido manualmente, sino para hacer un análisis macro de redes y minería de datos. Ya lo han empezado a hacer en varios países de América Latina, de hecho. ¿Y qué buscan con eso? Identifican los nodos de riesgo anómalos. La idea es poder separar rápidamente a las redes de fraude organizado de aquellas empresas honestas que simplemente están tratando de sobrevivir y navegar la extrema complejidad del mercado moderno. ¡Wow! Y con esto creo que cerramos el círculo de vuelta a donde empezamos hoy, a la filosofía pura. Todo vuelve a Rawls y Nozick. Siempre. Porque todo este andamiaje ultramoderno de la confianza justificada requiere por pura lógica que ambas partes sientan que el trato vale la pena. Sí, si no, no funciona. Si el ciudadano o la empresa siente que el sistema busca crear una sociedad equilibrada, donde sus impuestos realmente construyen un piso sólido para todos, bueno, ahí está validando silenciosamente la visión de John Rawls. Claro. Y al mismo tiempo, si el sistema fiscal opera con reglas súper transparentes, respetando el derecho a la propiedad, sin hacer confiscaciones arbitrarias, dictadas por un algoritmo oscuro... Está rindiendo homenaje a la libertad que defendía Robert Nozick. Exacto. La confianza ciudadana se revela, al final de cuentas, como el único escudo real que tenemos contra el caos absoluto de la incertidumbre de Knight. Es una síntesis profunda, la verdad. Hemos navegado desde la base moral que justifica por qué cobramos un impuesto. Hemos examinado cómo los estados intentan atrapar esos conceptos abstractos en matrices matemáticas. Y hemos chocado de frente con el límite del conocimiento predictivo humano frente a lo inesperado. Ha sido un análisis intenso, pero creo que está perfectamente diseñado para que nuestro oyente, el aprendiz, pueda ver esos hilos invisibles. Esos hilos que conectan un recibo de sueldo cualquiera con la maquinaria gigantesca de la civilización. Exactamente. Pero a ver, no podemos irnos sin dejar una última pieza de incomodidad intelectual sobre la mesa para quienes nos escuchan. A ver, suéltala. Hemos hablado de cómo los humanos intentan gestionar este caos hoy con confianza y colaboración. Pero pensemos en la próxima década. A medida que la inteligencia artificial asuma el control autónomo de las políticas fiscales y la detección de riesgos, la pregunta es, ¿qué filosofía le vamos a programar? Uf, qué pregunta. ¿Serán entrenadas estas superinteligencias para ser implacables ejecutoras rawlsianas, priorizando la redistribución social por encima de todo? ¿O protegerán férreamente los intercambios voluntarios nosiquianos? Da un poco de miedo pensarlo. Y quizás la pregunta más perturbadora de todas. ¿Logrará algún día la IA calcular lo incalculable y erradicar la incertidumbre de Knight para siempre? ¿O el futuro financiero estará eternamente condenado a depender de nuestro impredecible y a veces caótico factor humano? Son preguntas que definitivamente quedan abiertas para la audiencia. Ha sido un placer gigante acompañarlos en esta exploración. El placer es nuestro. Para todos los que nos acompañaron hoy, sigan analizando, sigan dudando de lo establecido y los encontramos en el próximo análisis a fondo.